Gracias, Amada. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, después de un viernes y un sábado muy ajetreado, porque estuvimos montando un equipo nuevo y gracias al Señor hemos podido tenerlo listo, porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Más que nada luego, pues, que si la BIOS, que si el Windows 11, que un lío que pa' qué. Hasta que se afina bien. Pero gracias al Señor que hemos podido conectar todo y hemos podido tener todo esta mañana listo para poder tener en esta mañana este culto que rendimos a nuestro Señor y Salvador. Vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor Todopoderoso, venimos ante ti en el santo nombre del Señor Jesucristo. Señor, invocamos tu santo nombre. Señor, en esta mañana delante de ti, Padre, que lo que vamos a traer, Señor, el mensaje que se va a traer, que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad, Señor, conforme, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hablemos para edificarnos, Señor, en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que todo sirva, Señor, para fortalecer la fe y, Señor, para que crezcamos en el conocimiento de ti. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por tu palabra y que sea todo conforme a tu voluntad y tu propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues yo quería hablar esta mañana sobre un tema que yo creo que ya hablé en cierta ocasión, pero el Señor me habló en esta semana. La verdad es que me habló en el estudio bíblico del jueves. El Señor me habló y aunque lo estuvimos el jueves viendo, como éramos poquitos, pues lo vamos a ver para todos. Si Dios no lo dice, no lo hagas. Si Dios no ha dicho que hagas algo, pues no lo hagas. Solamente haz lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Lo que no ha dicho que tenemos que hacer, pues no lo hacemos. Porque entonces, ¿quién será? ¿Dios o nosotros? Seremos nosotros, añadiendo cosas que Dios no quiere que se añadan. Este es el título que le he puesto al mensaje. Si Dios no lo dice, no lo hagas. Para ello, vamos a leer un pasaje y vamos a escudriñarlo un poquito para que veamos un ejemplo que es curioso, porque cuando leemos el pasaje nunca se nos pasa por la cabeza que pueda ser así, pero es. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Josué
Josué capítulo 2, del 1 al 7 inclusive. Cuando lo tengas, empiezo a leer. Excelente. Voy a leer la versión Reina Valera, ¿vale? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Secretamente. ¿Cómo sería de secreto? Secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. No vamos a elucubrar por qué entraron a la casa de una ramera llamada Rahab. No sabemos si la conocían de antes o qué. Pero allí fueron. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿No era secretamente? Pues el rey de Jericó se enteró rápidamente. Bueno, entonces el rey de Jericó envió a decir, y donde estaban y todo, mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí. Hasta ahí es verdad. Pero a partir de ahí parece que no. Pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. ¿A dónde han ido? Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Vemos varias cosas curiosas. Josué manda a 2 espías secretamente, y cuando llegan a Jericó, todo el mundo sabía que estaban allí y a lo que iban. Bueno, entraron en casa de una mujer, de Rahab, que curiosamente Rahab está en la genealogía del Señor Jesucristo, por si no lo sabemos. Y entonces, rápidamente, el rey, sabían dónde estaban y todo. Y llegan allí a donde Rahab, y Rahab solamente dice una verdad. Se supone que Rahab es cómplice de los 2 israelitas que fueron a reconocer la tierra. Como cómplice de los israelitas no deberían mentir, porque la mentira no es de Dios. La mentira no es de Dios. Aunque ella no fuera judía, pero estaba colaborando con los israelitas. Si habían sido enviados a reconocer la tierra, pues el que se identificara con ellos no debería mentir. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, vale, muy bien, pero no supe de dónde eran. Sí, lo sabía.
sabía que eran israelitas. Perfectamente lo sabía. Y cuando los vio ella, le entró temor. Le entró temor, como a todos los habitantes de Jericó. Porque ellos habían escuchado cómo el Dios de los israelitas los había sacado de Egipto abriendo el mar. Y que se había cargado a todos los perseguidores, a todos los egipcios que perseguían al pueblo de Israel. Todos habían parecido ahogados en el mar. Y cogieron fama los israelitas por su Dios, por el poder de su Dios, y los tenían miedo a los israelitas. Entonces, cuando se enteraron de que los israelitas habían venido, estaba todo Jericó temblando. Y dice Rahab en el 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, ¿la puerta de dónde? La puerta de la ciudad. Cuando caía la noche, las puertas de la ciudad se cerraban para que no viniera nadie por la noche y los invadiera. Porque en la oscuridad no se puede ver. Y dice Rahab, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron. Qué mentirosa. Los tenía arriba en el terrado. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. No voy a seguir leyendo el pasaje. Más adelante explica que ella lo que quería era el favor de ellos para cuando el pueblo viniera a invadir la tierra y Jericó, que a ellos y a su familia no les pasara nada. Que a ella y a su familia no les pasara nada. Ese era el motivo. Pero bueno, ella hizo algo inadecuado. ¿Por qué? ¿Estaba Dios enredado en ese movimiento? ¿En ese enviar a los espías? ¿Estaba enredado en eso Dios? No. Por eso había una mentira. ¿Cuáles son las instrucciones que le da el Señor Todopoderoso a Josué? ¿En algún momento le dice el Señor que mande espías? No. Entonces, ¿por qué los envían? Vamos a ver, un momento. Vamos a ver, sin entrar, ya todos hemos leído Josué capítulo 1, sobre todo desde el versículo 5 al 9 inclusive, y conocemos lo que le dice el Señor. Yo he hecho un resumen para no enredarnos mucho leyendo varios pasajes. En Josué capítulo 1, desde el versículo 1, la primera vez que Dios habla y ordena a Josué es en el versículo 1 de Josué. Moisés había muerto en el libro anterior de Deuteronomio, en el último capítulo de Deuteronomio. Vale, ¿sabéis qué os quiero decir? ¿A qué sí? Narra cómo Moisés ve la tierra prometida desde lejos y a partir de ahí muere. Entrega su alma al Señor y es enterrado en un lugar que nadie sabe dónde fue enterrado. Yo creo que directamente el Señor se lo llevó para arriba. No lo sé, a lo mejor no. Pero bueno, dice la palabra que fue enterrado. Hasta entonces, Dios no había hablado nunca
con Josué? Hablaba con Moisés, pero no con Josué. Josué era discípulo de Moisés. Estaba siempre pegado a Moisés. Y conocía todas las cosas que conocía Josué, transmitidas por el oído y por la vista de Josué a Moisés. Pero nunca había hablado Jehová, Dios, con Josué. Esta es la primera vez en el capítulo 1. Y en el 2 le da la primera orden. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo. No dice, manda a los espías. Dice que coja y automáticamente él y todo el pueblo crucen el Jordán. Y le dice Dios, os he entregado. Os he entregado. No dice, os voy a entregar. Ya lo ha hecho. Os ha entregado. Os he entregado. Ya os lo he entregado, chico. Pasa. Y donde pise tu pie, la planta de tu pie, terreno de Israel. Fíjate qué fácil. No les está diciendo afilar las espadas, prepararos buenos escudos. No les está diciendo que preparen armas de las que se conocían en aquel entonces. No, les está diciendo, entrad y todo lo que piséis es vuestro, porque yo ya os lo he dado. Qué bueno. Pues también nosotros, hermanos, el Señor ya nos ha dado. Solamente tenemos que ir y poseerlo igual, de la misma manera. ¿El qué? La tierra prometida. Somos hijos de Dios. La tierra prometida. La nueva Jerusalén. Y dice en el 5, para que se vaya convenciendo él, Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Confía, tú me conoces por Moisés. Josué conocía a Dios por medio de Moisés. Él había visto cómo Dios a través de Moisés había hecho grandes maravillas en el desierto. Había mandado maná, había mandado aves para que ellos comieran. Les seguía una roca que cuando le daba un toque con la vara, Moisés manaba agua de la roca en pleno desierto. Grandes maravillas hizo Dios, auténticas, y Él las vio. Él las vio. Pues ese Dios le está diciendo a Él directamente, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y muchas veces el Señor nos está diciendo esto a nosotros también, pero nos cuesta trabajo creerlo. Nos cuesta trabajo creerlo. Créelo, hermana. Porque las promesas de Dios son verdaderas. Amén. Podéis estar seguros de que se van a cumplir. Créelo. Dice en el 6, esfuérzate, le dice a Josué, vale, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Ahora bien, tú tienes que poner algo de tu parte. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Debemos esforzarnos. Josué debía esforzarse. ¿Esforzarse en qué? Ahora lo vamos a ver. Y ser valiente, ¿para qué? En el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, para no apartarse de este libro de instrucciones ni a diestra ni a siniestra, izquierda o derecha y izquierda, o sea, no, ni un milímetro ni para un lado ni para otro, para no salirte del carril, del camino, de la senda, tenemos que estar, y ahora lo vamos a leer, conocer y guardar. Conocer y guardar. Eso requiere un esfuerzo. Eso requiere negarnos de muchas cosas. Requiere esfuerzo. Negarse. Negarse a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Y ser valientes para coger nuestra cruz y entonces seguir a Cristo. Muchas veces pensamos que estamos ya siguiendo a Cristo, pero nos hemos quedado en negarnos a nosotros mismos. Y si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos coger la cruz. Porque la cruz pesa. La cruz son dificultades. Dice el versículo 8 de Josué capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de instrucciones. Esto lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Lo he cogido de ahí. Porque habla de la ley, el libro de la ley, pero no como nosotros lo tenemos como un libro de instrucciones en el Nuevo Testamento. Entonces, la Nueva Traducción Viviente me gusta como lo dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, Señor, nos vas a convertir en unos fanáticos. ¿Eso es lo que quieres, Señor? Pues sí, eso es lo que quiere Dios. Que vivamos completamente para Él, de día y de noche, a toda hora, en todo tiempo, meditando en su palabra, meditando en Él, en su obra. ¿Quién es Él? Que nuestro corazón y nuestra mente no tengan lugar de pensar en otras cosas que no glorifican a Dios. Sí, Él debía estar haciendo esto para poder hacer todas las cosas que Dios le iba a mandar. Y el 9 vuelve y le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. 3 veces me recuerda a Pedro cuando negó 3 veces al Señor Jesús. 3 veces le dice Dios a Josué, mira, esfuérzate, sé valiente, y esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a hacer. Y se lo dice, y se lo dice, y se lo dice. Y le dice cómo es que Él
puede llegar a ese punto en el que Dios le pueda usar, como usó a Moisés. Bien, aquí en el 9 termina, en el versículo 9 termina el Señor Todopoderoso de hablar a Josué. Ahí termina. Hemos visto en todos esos pasajes que nos ha puesto ahí, que lo habéis podido leer, yo es que voy un poquito más avanzando. ¿Habéis visto que el Señor le dijera a Josué: esfuérzate y sé valiente, y cuando vayas a entrar a la tierra que yo te voy a dar, antes mandas a 2 espías? ¿No? ¿Por qué? Entonces Josué, ¿por qué los envía? Falta de fe. Falta de fe. Y por consiguiente, como dice la hermana Janet, temor. Si hay falta de fe, hay temor. Y entonces queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, sin confiar en el Señor. Pero fijaos hermanos, a dónde está el punto de por qué Josué hace esto. Números 13, versículo 1, 2, 8 y 9. Números 13. Aquí se relata cómo es que, porque antes de esta entrada, antes de que Josué ahora vaya a tomar la tierra que Dios le ha dado ya se intentó otra vez atrás, 40 años antes. 40 años antes se intentó, pero el temor les pudo. Y la consecuencia, ¿sabéis cuál es? Sí, no entraron en aquel momento en la tierra prometida y estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. En vez de poseer la tierra, porque Dios estaba con ellos, 40 años dando vueltas por el desierto. Estupendo. Esa es la consecuencia de cuando no se obedece a Dios. Esa es la consecuencia de cuando no hacemos lo que Dios dice. Y fijaos, versículo 1 del capítulo 13 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Aquí no hay duda. Dios le dice a Moisés: manda espías, manda a uno de cada tribu, y que miren bien lo que hay, para que luego vengan y se lo cuenten a los demás. Y ellos, cuando volvieron, venían con unos racimos de uvas, un racimo de uvas que lo tenían que traer atado a un palo entre 2. Imaginaos. ¡Qué frutos! El Señor les quería hacer ver que era tierra buena, que era tierra que daba buenos frutos, que era para ellos, que Él se la había dado. Pero sí, aquí sí mandó Dios a 12, no a 2, a 12. Y mirar una cosa, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Nosotros
hemos visto en el libro de Josué que Josué era hijo de Nun. Pero a lo mejor era hermano de Josué, este tal Oseas, ¿no? Dice en el 9, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Bueno, ahí están todos, yo he evitado eso. Dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, Josué estuvo entre los que entraron la primera vez a la tierra prometida. Y él fue, y Caleb, ellos dos fueron que dijeron, porque el otro decían, no, hay gigantes. Y decían ellos, no los comeremos como a pan. Decían ellos, eran jóvenes, eran jovencísimos. No los comeremos como a pan. ¿Sabéis? Durante esos 40 años dando vueltas por el desierto, todos los adultos y los 10 restantes que entraron a la tierra prometida murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb quedaron para entrar esta segunda vez. Solamente ellos. Hasta Moisés se quedó fuera de la tierra prometida. Por otra cosa, ¿no? Que no vamos a entrar ahora. Pero todos perecieron. Dime, hermano. Sí, ya lo he leído, gracias. Muy bien, ahí está. En el versículo 16 de Números 13. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos nosotros pensar? Que para eso tenemos el cerebro. ¿Qué podemos pensar? Vale, pues como el Señor nos envió la otra vez a reconocer la tierra, pues ahora también habrá que ir. Oye, voy a mandar a 2. Pero Dios no le había dicho. Lo que Dios hace en una ocasión no tiene por qué servir para otra. Si Dios en la segunda ocasión te está diciendo que cojas al pueblo y tú y el pueblo entréis, no mandes a nadie. Lo que ocurrió hace 40 años ya no es necesario, porque todos aquellos incrédulos murieron en el desierto. Todos aquellos que entraron a la tierra y vieron dificultades por todos los lados y no confiaron en Dios, murieron en el desierto. Ahora quedaban nuevas generaciones, eran todas. El pueblo era una nueva generación completa. Los niños en aquellos tiempos, de esa primera vez que Dios les dijo que entraran, eran un pueblo renovado. De igual manera, hermanos, me cuenta mi mujer que ella iba a una iglesia en Colombia, que se iban a un estadio de fútbol y se ponían a darle al estadio de fútbol 7 vueltas. No sé si querían que se derrumbara el estadio de fútbol o qué. Pero la gente es así. Hace cosas que el Señor les mandó a hacer por algo, y ahora, después de 4.000 años, vienen a hacer lo mismo. Pero Dios te ha dicho que hagas eso ahora. El Señor Jesucristo se presentó cuando Saulo de Tarso, que se llamaba todavía,
Saulo iba a Damasco a apresar y a matar creyentes. Entonces eran los del camino, les decían. Y Saulo sabía que había una buena congregación en Damasco. Iba para allá. Iba para allá rezumando odio contra ellos. Y en mitad del camino, o llegando ya a Damasco, se le presenta el Señor y él cae en tierra. Señor, ¿quién eres? Bueno, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo, Señor, ¿quién eres? Le dejó ciego. Y ahora, en algunas congregaciones, en algunos lugares que yo he estado, cuando imponen manos y tiran a la gente hacia atrás, yo les pregunto a los pastores, ¿por qué hacéis eso? Si no es bíblico, eso no está en la Biblia. Entonces yo digo, sí, está en la Biblia. Ah, dime de dónde, que no lo he visto. Sí, hombre, pues cuando el Señor se presentó a Pablo, lo tiró para atrás. Digo, la Biblia no dice que lo tiró para atrás, dice que cayó en tierra. Pero de cualquiera de las maneras, saco un texto del contexto y me hago un pretexto. ¡Hala! Voy a tirar a la gente para atrás, venga. No, hermanos, no. Lo siento si habéis estado en alguna congregación que ha pasado esto y habéis participado. Vale, no me estoy metiendo con nadie, pero son ejemplos, hermanos. Hacemos cosas porque os recuerdo que este mensaje es, si no lo dice Dios, no lo hagas. Si Dios no dice expresamente algo, no lo hacemos. Porque, ¿qué es lo que nos ha dicho el Señor que hagamos claramente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Eso tenemos que hacer. El Señor te ha enseñado cosas, pues las tienes que compartir con otro que no sabe. ¿Y qué es otra cosa que el Señor nos ha mandado hacer? Amar al prójimo. Amar es tratar a alguien con ausencia de odio y poniéndolo delante de ti. El amor verdadero surge de la persona cuando la persona se niega a sí mismo. Él se queda el último y pone a los demás los primeros. ¿Y qué otra cosa nos ha dicho el Señor que hagamos? Arrepentirnos de nuestros pecados. Bien, eso es fundamental para entrar en esta nueva dispensación de la gracia. Pero hay algo que hacemos habitualmente, yo lo haría todos los domingos, pero me tengo que ceñir a lo que nos dicen. La Santa Cena. Recordamos el nuevo pacto, el pacto en la sangre del Señor Jesucristo y en su cuerpo. Gloria a Dios. Por Él es que nosotros somos salvos. Y ese nuevo pacto lo tenemos que recordar. El Señor nos dice, haced esto
en memoria de mí constantemente, siempre que os reunéis. Y los creyentes de los primeros creyentes, en el libro de los Hechos, lo hacían siempre que se reunían. Ellos le decían partir el pan. Lees el libro de los Hechos y cuando lees, y se reunían y partían el pan. Era la Santa Cena que celebraban. Muy bien. Pues Josué desobedeció a Dios. Falta de fe. Como consecuencia, no fue mucho. ¿Pero qué fue? Puso en peligro la vida de los dos que mandó, porque Rahab, mintiendo, los salvó y no hizo la voluntad de Dios. Entonces, todas las cosas que hacemos, hermanos, todas las cosas que hacemos, si no es Dios, sobre todo aquí, en vuestra vida particular, ya es otro asunto. Pero también sería bueno que nos acostumbráramos a hacer las cosas que el Señor nos dice. Pero sobre todo aquí, en la congregación, tenemos que ser escrupulosos. Voy a poner un ejemplo, ahora que no está Mayra. Si el Señor no nos ha dicho aquí en la Biblia, y cada 24 de diciembre haréis un árbol y lo pondréis, lo llenaréis de bolitas y de cintas de Navidad. Pues si no lo ha dicho, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esa es una costumbre pagana. Lo hacían pueblos del norte de Europa para adorar a sus dioses. Lo que hacían era prenderle fuego a un pino, y como los pinos tienen piñas, cuando se quemaban las piñas, explotaban. Y todas esas bolitas representan esas piñas ardiendo. No sé si lo sabéis. Entonces, hermanos, en vuestras casas podéis poner un árbol o dos o lo que queráis. Pero aquí no. En este lugar, que es un local normal y corriente, pero se congrega la iglesia del Señor, no lo ponemos, porque el Señor no lo dice. Si lo dijera, lo pondríamos. Y pondríamos 2 o 3 o los que hiciera falta. Entonces, hay que observar, hermanos, todas estas cosas. Todas estas cosas. Por ejemplo, lo que la hermana Carla ha puesto allí. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y hoy y por los siglos. ¿Nos ha dicho el Señor que pongamos eso ahí? No, pero nos ha dicho que reflexionemos de día y de noche en su palabra. Eso es su palabra, lo ponemos ahí ay, mira, lo leemos y reflexionamos en ello. Oye, pues es verdad, el Señor Jesucristo nunca cambia, siempre es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. ¡Wow! Tiene su revelación, tiene su cosa, si lo meditamos un poco. En conclusión, hermanos, creo que ya he hablado suficiente y he puesto ejemplos de si Dios no lo dice, no lo hagas. Si Dios lo dice, hazlo. Por supuesto, hazlo. Si Dios promete, haz tuya la promesa.
si verdaderamente eres hijo de Dios, haz tuya la promesa. Esto es mío para mí. Cuando encuentras una promesa y la haces tuya. No saquemos los textos de su contexto, porque entonces estaremos creando un pretexto, a saber para qué. Esforcémonos todos y seamos muy valientes. Lo que le dijo a Josué, ¿lo podemos aplicar a nosotros? Sí. Sí. Porque Él nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y eso hay que esforzarse y ser muy valiente para buscar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, estudiemos constantemente este libro de instrucción y meditemos en él de día y de noche para asegurarnos de obedecer todo lo que está escrito. Solo entonces prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. Amén. Aleluya. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, por esta palabra. Sí, Señor, el deseo de nuestro corazón, Señor, el de esforzarnos, Señor, y ser valientes, Señor, el de guardar tu palabra, el de conocerla, porque si no la conozco, ¿cómo la voy a guardar? Señor, revélate en nuestras vidas, Señor, en esta mañana yo te pido revelación, espíritu de revelación y sabiduría, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, que rebosemos de ese espíritu de revelación, Señor, y de sabiduría, Padre. Que podamos conocerte a través de las Escrituras, no lo que nos diga otro, Señor, que nosotros mismos podamos descubrir, escudriñando las Escrituras, Señor, a ti, Padre, conocerte a ti, hallarte, saber más de ti, Padre. Que podamos crecer a la altura, Señor, a la altura del Señor Jesucristo. Un varón, Señor, completo, lleno de fe y de verdad. Queremos ser llenos de fe y de verdad, Señor, porque se aproximan malos tiempos, Padre. También somos salvos por medio de la fe, Señor. Aleluya, Señor. Derrámate, Señor, en nosotros. Derrama, Señor, Shekinah, Señor, tu presencia, Señor. Derrama tu presencia, Señor. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Creemos en tus promesas. Creemos en tus tiempos, Señor. Tú lo vas a hacer. Tú ya lo has hecho. Como le diste ya la tierra a Josué, ya estaba dada. Señor, de la misma manera, Señor, tú ya nos has dado todas las bendiciones, todas las promesas, Señor. Solamente tenemos que ir y agarrarlas. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor. Queremos agarrar todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, por siempre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Podemos saludarnos, podemos bendecirnos y desearnos buena semana.